¿nos vamos para el Congreso de la República de la mano J. Hernández? Sí, nos vamos de una vez Listo, nos para fuimos. conocer qué fue lo que sucedió detrás de la pelea. Miremos y tratemos de escuchar lo que se percibe de ese agarrón entre dos congresistas de la Alianza Concéntrese, ¿no? Verde. Porque sí toca Sí, sí, sí. ponerle mucho cuidado. El audio, como no tenían los micrófonos abiertos Sí, de sus curules, entonces eso se oye a distancia. a distancia, pero se ve la ahí va, manoteada. póngale cuidado. Y la cara de Humberto de la Calle. Sí, sí, sí. Bueno, entonces por allá se escucha lo que menos fuerte se escucha es uribista, ¿no? Sí. Porque hay otras palabras Sí, que se aunque insisto, alcanzan hay a que poner percibir. mucho cuidado, ¿no? Sí, Hay que sí, sí. concentrarse mucho. Pero bueno, Le fue... tienen que aplicar, ¿sabe qué, Andrea? Lo que van a utilizar ahorita en una nueva canción de los Beatles que van a sacar a final de Ajá. año. Entonces, inteligencia artificial para Sí. anular el ruido, aislarlo y solamente encontrar Las palabrotas. las palabrotas, usted lo ha dicho. Sí, A tal cual. madrazos. Pues bueno, queremos conocer la versión de J. Hernández. Más temprano conocíamos la versión de Inti Asprilla, pero saludamos a esta hora al senador de la Alianza Verde, J. Hernández. Gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W. Bueno, a ustedes, muy buenas tardes. Gracias por este espacio. A los colombianos que nos están escuchando, también un saludo. Bueno, cuéntenos qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó ayer en la plenaria del Congreso. Además, este marco era la discusión del proyecto de cannabis para uso adulto. Yo lo primero que quiero decir es que nada justifica estos actos de alteración que ayer vio el país. No es justificable y no es mi intención venir a justificarlo, pero sí necesito que el país conozca diferentes razones del por qué se dio. Me llama la atención cuando ustedes al mostrar el video manifiestan que no se escucha y es precisamente cuando el colombiano pone los videos y se da cuenta del entorno tan abrumador que es una plenaria en el Senado y peor aún en la Cámara de Representantes donde son más. Ahí estamos 106 senadores, bueno, lo digo los que pertenecemos al Senado porque casi nunca están los 106, pero habemos decenas y decenas y decenas y decenas de senadores que cada uno quiere pelear porque, y digo pelear en el buen sentido de la palabra, o debatir porque sus argumentos sean los que logren pasar en X o Y proyecto. Entonces, hora tras hora se va aumentando la presión y la atmósfera, pues el ambiente se va convirtiendo bastante tensionante. Ayer estábamos desde las 8 de la mañana, ya era la 1 de la tarde, dando el debate con argumentos, con respeto, cada uno, los que estaban a favor, los que estábamos en contra. Pero en un momento, el pacto histórico se da cuenta que no tiene los votos para poder aprobar el proyecto. Entonces deciden salirse en su gran mayoría. Yo dejo la constancia, yo les dije, pedí la moción de orden para dejar en conocimiento que el pacto histórico se había retirado. Se retiran y ahora paso a seguir, necesitan levantar la sesión. Pero no se puede levantar si alguien no pide la verificación del quórum o si no se presenta algo. Entonces yo empiezo a ver cómo María José corre para donde Alexander, el presidente, y a decirle que hay que levantar, y veo a Inti corriendo para lado y lado. Entonces le digo, Inti, ¿es que piensan levantar? Él me dice, sí. Entonces yo le hago pues una pregunta y es la que lo hace estallar. ¿Qué le preguntó? Él me ha dicho a mí en diferentes ocasiones que quiere ser presidente de Senado y que se considera uno de los hombres más garantistas del Congreso, que él le va a dar garantías a todos, a los de izquierda, que son los que él sigue, a los de la derecha, que son los del uribismo, y a los independientes como yo, que no somos de ninguna orilla. Entonces, cuando yo lo veo que él está buscando levantar porque no tienen los votos, pasando por encima de todos los senadores que estábamos ahí todavía dando el debate, entonces le digo, Inti, esas son las garantías que usted me dice a mí que le va a dar al Congreso si llega a ser presidente del Senado. Ah, bueno, pues se levanta y empieza una forma, mejor dicho, altanera, y pues yo reconozco, yo tengo un carácter fuerte
y le respondí también. Después, en la noche, en un proceso médico que estaba, yo analizaba y decía, claro, entiendo la razón por la que se levantó y me bravió y me llevó a caer en una trampa, y era que necesitaban ese conflicto. Hoy, cuando Colombia ve la razón por la Uy. que Alexander levantó la sesión, es esa, porque ellos necesitaban una razón para levantar la sesión. O sea, usted está diciendo que esta pelea, esta discusión, este enfrentamiento de todas formas altisonante y con palabras de grueso calibre en el Congreso fue una provocación a usted para justificar el levantamiento de la sesión. ¿Eso es lo que usted está diciendo, senador? Completamente seguro, completamente seguro. Es que ya venía de una confrontación entre el senador Miguel Uribe y el presidente del Senado, Mm. porque vea, Uy. algo que hacía Roy Barreras cuando era presidente Ujú. es que alguien le pedía la palabra y si él no se la quería dar, lo aplazaba y lo dejaba esperando. Cuando el senador se salía al baño o a alguna entrevista, entonces lo nombraba y le decía, tiene la palabra el senador, porque sabía que no estaba. Ah, no está el senador. Ah, bueno, perdió la palabra. Era algo que hacía Roy. Ayer el senador Meiser del Centro Democrático le pidió la palabra varias veces a la mesa directiva, y cuando el senador Meiser sale, no sé a dónde, no sé para dónde iría, entonces Alexander López le dice, ve que la silla está vacía y dice, ¿tiene la palabra el senador Meiser? Ah, no está. Bueno, entonces ahí Miguel Uribe le dice, oiga, deje de ser mañoso. No haga eso porque usted sabe que él no está y le da la palabra cuando no está, pero duró 2 horas pidiéndosela y se la negó. Entonces, ahí empieza la primera confrontación y ahí era el Sí. papayazo para que levantaran. Entonces, Alexander no lo aprovechó y María José va y le dice, pero ¿cómo no levantas? Tenemos que levantar. Y ahí es donde minutos después yo le hago la pregunta a Inti, ¿van a levantar? Le hago la segunda pregunta, ¿esas son las garantías? Y es donde el tipo explota y pues yo, pues bien, Ujú. Pero caigo venga, en la trampa. pero senador, listo. Entonces usted nos dice que usted cayó fue en una trampa. Pero, pero esto es como en el baile, esto es como en la vida, ¿no? O sea, para pelear se necesitan dos. A usted lo pudo haber toreado el senador Inti Asprilla, y usted perfectamente podría haberse quedado impávido, Claro. incólume, usted podría haber hecho un ejercicio zen y no responder. Y al contrario, lo que termina viéndose, y lo que se ha interpretado, lo que nos han dicho, es que usted termina utilizando unas palabras que además resultan bastante insultantes, no para con el senador Inti Asprilla, sino que usted empieza es a utilizar palabras que históricamente se han usado para menospreciar a las personas supuestamente por un tema de identidad de género, y aquí pues uso comillas, maricón, por ejemplo, para referirse o para insultar al senador Inti. ¿Esto es así? ¿Usted le dijo maricón a Inti? Primero, le respondo que estoy completamente de acuerdo y que pagué la novatada en que la blanda respuesta quita la ira y que yo debí quedarme en silencio Mm, y no responder a esa respuesta irada de Inti. ujú. Claramente, en otras ocasiones no va a volver a suceder lo mismo porque no voy a ser tan poco inteligente de caer en esas. Ujú. Segundo, yo no pretendo justificar, yo soy de los que asumo. Aquí en W, en Sigue la W, me preguntaron hace unos días, ¿usted votó por Rodolfo? ¿Se arrepiente? ¿No se arrepiente? Yo asumí, yo no salí como otros políticos a decir es que me arrepiento o que yo qué hice. No, 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 yo asumí y yo no pretendo justificar. Pero el país tiene que conocer que yo llevo 4 días muy, muy delicado de salud en el Mm, tema de mi movilidad. Tengo mis 2 piernas súper inflamadas. mm. Me vio el médico del Congreso. Eh, Hoy pues, me descartan si esto es grave o no es grave, si hay un trombo o no hay un trombo, porque pues es complicada la Uy, cosa. uy, uy. ¿Qué hago en el Congreso con las piernas inflamadas y poder caminar? Pues cumpliendo con mi deber, porque me parece que lo que se está debatiendo ahorita creo que está Claro. ahí. Pero utilizó o no Entonces, utilizó el insulto que no, mencionamos, pero es que no senador. le puedo dar respuesta sin contexto. Entonces, a este señor, cuando empieza a ofender y a decirle también más palabras,
él se levanta y yo también me levanto, pero cuando me levanto yo cojo esta muletica, tengo aquí, Ujú. y la cojo para levantarme, que eso aparece en uno de los videos, y entonces me dice, ¿qué? ¿Me va a pegar con esa muleta? O sea, tratando como de crear el ataque, y ahí es donde yo le digo, no ve que estoy enfermo, y pues comete el error de decirle la palabra, pero le tengo una respuesta a usted, Juan Pablo, para que no le digan a Colombia que es que el senador J. Hernández es homofóbico o que desprecia a X o Y persona. El coordinador principal de mi UTL, la persona que es mi mano derecha y que la conocen los medios, los que vienen a reunirse conmigo, los senadores, es una persona que pertenece a la comunidad LGBTI, que es gay, y yo lo respeto, tenemos una amistad muy chévere, hemos compartido y le tengo un gran aprecio y él lo puede confirmar. Entonces Claro, aquí no se pero trata no, de no, que no, si pero yo no, pero tengo, fíjese que es que ahí usted pues está argumentando una cosa que no tiene que ver con la otra. Porque es que yo no le digo a una persona con quien estoy agarrado, oiga, usted es morado, si a mí el morado no me parece un insulto. Y usted sí utilizó la expresión maricón para insultar a alguien con quien usted estaba peleando. Y eso es ojo que entonces un insulto. Sí, señor. las palabras, ejemplo, esa palabra que no Las la voy a palabras hablan relatar, de lo que usted tiene en la cabeza, senador. sí, Las palabras hablan de su sí, consciente y de su inconsciente. Si sí, pero yo creo inconscientemente que usted Juan le Pablo, insulta a una persona diciéndole maricón, es porque eventualmente usted piensa que ser maricón, marica u homosexual, como preferiría creo que se utilizara el término, pues es porque es un insulto. Entonces le pregunto acá de no, frente, ¿para usted ser homosexual es un insulto? no, no, señor. Acá hay varios senadores que a diario se llaman así entre senadores y me sorprenden más senadoras que se llaman así entre colegas y todo ¿Cuando eso. están O sea, peleando o cuando están hablando de manera amistosa? no, 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 en conversaciones, en Ajá. conversaciones. Y cuando están Entonces, peleando, pues que muchas veces la palabra se vuelve ya parte como pues el lenguaje de la persona y no siempre quiere decir que entonces porque se expresó esa palabra en medio de una discusión, entonces el tipo ya odia o es homofóbico o está en ujú. contra Entonces, mire, y me perdonará la de audiencia. alguna... O sea, ¿a usted le parece que es que no quiero decir palabras de ese talante en esta emisora, me parece un irrespeto. Es más, es que me parece un irrespeto que usted la haya utilizado en el Congreso de la República. ¿A usted no le parece que el recinto del Senado es algo tan sagrado que andarse con insultos no viene al lugar? Sea el que sea, sean Solo, homofóbicos o no sean solo es, homofóbicos. Juan Pablo, ¿solo esa palabra o le parece un irrespeto las que también me dijo Inti a mí o solo le molesta esa palabra? ¿O a usted parece que otros insultos sí pueden ser válidos en el Congreso? ¿Cuáles fueron los insultos de Inti? Porque, pues, mejor dicho, y sí le tengo que ser franco. Eh, Como el video se entiende muy poco, tengo entendido que él sí utilizó palabras insultantes, más ninguna que tuviera un trasfondo de este talante. Y es que esto ya habla de una opinión suya hacia una porción de la población. Pero dígame qué le dijo Inti, porque me parece igualmente condenable insultar al espacio democrático del país por excelencia, como es el recinto de la Cámara o del Senado, con cualquier tipo de grosería. Así que cuéntenos qué le dijo usted, Inti. Todo me parece gravísimo, todo me Eh, parece un insulto al eso fue país. un, eso fue un cruce de palabras, pero entre que yo pueda recordar así en medio de la discusión, una de esas fue pendejo, maldito manguito, arrodillado al uribismo, fueron diferentes tipos de ¿Para usted palabras entonces que que le digan uribista es un insulto? maldito manguito sí me parece le estoy No, mencionando pero es que las que fíjese que entiendo, Juan Pablo. una que se repitió muchísimo fue uribista, uribista, ¿no, Andrea? Sí, es una de las que se escucha, uribista, uribista, le decía a un senador que es de la Alianza Verde y que pues es contradictor del uribismo. Juan Pablo, maldito, manguito o pendejo, ¿cómo le parecen? Porque veo que se centras en la última, ¿no? Las otras no le parecen como graves. Pues maldito, me parece terrible. Manguito, pues cada quien, ¿no? Hay un humorista que se llama Manguito y pues supongo que él lo llevará con dignidad, a otros les parecerá es un insulto, pero, pero yo insisto, es que el único insulto que tiene una connotación por demás homofóbica y discriminatoria es el que usted utilizó.
Ah, bueno, listo. Si los otros insultos no le parecen graves, pues No, entonces no. estoy Senador, en su espacio senador, pero es que y creo que lo fui, conozco bien. senador, creo que fui Juan Pablo, bastante específico. cuando usted Creo se que fui, enoja, y no voy no, pero es que a no estoy enojado, todo controvertirlo. lo contrario, lo que le estoy tratando de decir es que el único insulto que ofende a a un grupo particular de la sociedad es el que usted utilizó. Pues me he rodeado y he tenido amistades ¿Listo? de esa O sea, comunidad ¿a que usted usted no le habla parece que está mal? No hay problema, y he senador, y he tenido créame una que muy eso es buena relación respetable. con ellos. Eso es completamente respetable. Adelante, Andrea. Sí, senador J. Hernández, pero yo quiero insistir que si también usted asegura que Inti Espilla lo insultó, pues los dos insultos, venga de donde vengan, pues es reprochable. Pero ¿qué es lo que está pasando con el senador Inti Esprilla? Porque uno diría, bueno, pertenecen a otra colectividad, que es cuando más se caldean los ánimos porque son opositores políticos, pero en este caso son dos senadores de la Alianza Verde. Eso muestra entonces una crisis entre ustedes. Esto viene de antes, viene de tiempo atrás, porque no creo que pues, simplemente por este proyecto se traten así entre colegas. Sí hay unas diferencias porque es uno de los únicos congresistas del Partido Verde que le ha suplicado a los presidentes del partido que se arrodille la bancada al petrismo, al gobierno de Gustavo Petro. Y esto no lo han logrado porque los congresistas no lo vamos a permitir. Claramente, Inti ha sido uno de los que ha pedido la ley de bancadas, que por favor que todo se vote como el gobierno lo necesita que se vote, pero los presidentes han mantenido esa bandera de que aquí las opiniones y posiciones de los congresistas en el tema político se respetan y se respeta incluso esa posición independiente en algunos tipos de proyectos. Entonces, ahí sí han existido algún tipo de encuentros, discusiones así, pues es la primera vez que se da una discusión así de esa manera acalorada, más sin embargo, pues él sí ha llamado, él en algún momento salió en redes sociales llamándome canalla y otras afirmaciones que hizo, yo no se las contesté. Ayer por lo acalorado o la tensión que teníamos en el debate, sí, pues cometí el error de contestarle. Usted reconoce ese error, Inti, usted dice, caí en la trampa. JP, JP. Perdóneme, Uy, sí. JP. Hombre, Andrea. Le iba a decir que Inti esta mañana dice, bueno, el que utilizó un lenguaje soez fue él, pero Mm. sin quedarnos en que, ay, pero es que él también dijo, pero es que él también utilizó esta palabra. Usted, como senador JP, ¿qué le dice a quienes lo escucharon y lo vieron? ¿Usted reconoce que también fue un error y se extralimitó en estas palabras, en estos insultos? ¿O qué le dice a su audiencia también? Que el país en estos momentos ya tiene suficientes confrontaciones, ya tiene suficientes noticias malas, ya tiene incluso suficiente violencia que llega hasta el punto de cobrar vidas inocentes y el país lo que necesita es un debate y que este país se reoriente, que el camino de verdad se reoriente hacia el beneficio de la gente y no pues eso que nosotros pues cometimos ayer como un error. Claro, yo lo reconozco. Llevo 10 meses en el Senado trabajando juicioso con mi equipo y ayer pues se presentó eso en un debate acalorado donde la votación incluso estaba súper reñida y considero que no es justificable y que pues por mi parte yo creo que no se va a volver a repetir. Eso es importante y eso Sí. hay que celebrarlo, un compromiso de que esto ya también va a pasar la página y estoy de acuerdo con el senador J. P. Hernández, Andrea. Un Ujú. país que vive ahogado en la violencia, sumarle más, no, hombre, Sí, eso es, seguramente eso es un tema no que es van a justo con tener que Colombia. tratar dentro del Partido Verde y No, replantearse la situación y terapia. decir, oiga, Inti, ¿qué vamos a hacer? Hagamos una terapia de Hagamos colegas, de no, no, verdad. deberían hacer es una terapia de partido Sí, y hacer un retiro y dejarse caer el uno de espalda al otro, a ver sí. si esto se supera, porque A es ver si esto increíble, se ¿ah? supera. Senador J. P. Hernández, bueno, también quiero preguntarle por el trámite legislativo y lo que está en juego con este proyecto de cannabis para uso adulto, que finalmente era el telón de fondo de esta situación tan bochornosa, y es que levantan también para que no se pusiera en riesgo este proyecto. Háblenos de lo que usted piensa de esta iniciativa. Bueno, lo que les he venido comentando y lo que he expresado en comisión primera y en la plenaria del Senado, nosotros argumentamos, yo vengo ahorita de un debate con el ponente principal, que es el representante Lozada, acabo de salir de un debate con él,
Y él en ese debate reconoce que sí aumentará el consumo luego de esta legalización de la venta y la distribución, porque pues así se ha conocido en Holanda, Uruguay, Canadá, los 16 estados donde se ha legalizado en los Estados Unidos. Él reconoce también que pues no, en un principio manifestaban que son 4 billones de pesos los que el gobierno va a poder coger de ese negocio ilícito, pero él reconoce que no, que hay muchas opciones para que la mafia y el mercado pues negro de la marihuana siga quedándose con este negocio porque se ha visto y es presentándole propuestas al consumidor. Ejemplo, un valor más bajo porque obviamente el cannabis que se va a vender legal, con licencia, tendrá unos impuestos. Entonces, pues el consumidor ya tiene dos opciones, el legal que es más costoso o el ilegal que es más económico. Y aclaro que yo no estoy a favor del mercado ilegal, como trataron de manifestarlo hace poco, pero la propuesta más llamativa que discutíamos y que Lozada la reconoce es que el THC va a ser aumentado porque ya se vio, o sea, ya pasó en Canadá, ya pasó en Uruguay, va a ser aumentado en el mercado ilegal. El mercado legal no puede pasarse de los límites del THC. Pero ¿qué ocurrió en esos países? Pasó del 8.9 al 17.1, 8.9 en el 2008 al 17.1 en el 2017, ocasionando graves perjuicios de salud, pues era duplicado el THC. Entonces, pues obviamente el consumidor va a preferir una mejor concentración que le genere unos resultados más fuertes a un menor precio. Entonces, eso es en cuanto al debate de el negocio, qué rumbo va a tomar. Sí. Y por último, en Uruguay, por ejemplo, solamente el 27% de los que compran lo compran legal. Más del 70% siguen comprándolo ilegalmente. No hay una garantía de que le vayamos a quitar el negocio a la mafia. Claro. Y el tema económico, y el senador en eso tiene razón. Sí. Cuando una persona monta un local, no tiene que pagar luz, teléfono, bueno, teléfono ya no, luz, agua, en fin, versus el que no tiene local. Sí, claro, hay un asunto. un Lógica, tema distinto lógica de para asumir. comercio. Sí, pero es bueno, senador J. Hernández, esperemos entonces que se resuelva y usted podría estar dispuesto a hacer las paces con Inti. Pero claro, por supuesto. Mira que ahorita nos pasó algo muy chistoso con el representante Lozada y es que yo inicio la entrevista y lo inicio destacándole el debate respetuoso porque pues todo el mundo está hablando hoy del encontrón con Inti y yo decía qué curioso que con el ponente hemos llevado un debate súper respetuoso en comisión primera, en Senado, o sea, con Lozada hemos debatido con argumentos. Senador, y bueno, y empezamos el debate y en la mitad del debate pues Es que vamos a buscar al presidente del Senado, al senador López, a ver qué nos dice sobre la pista que usted nos da, porque si todo esto era una treta para que se levantara la sesión, porque sabían que el asunto, que no había la masa crítica, Andrea, claro, la masa que no crítica. había el quórum para poder seguir adelante. Juan eso Pablo, sería una otra jugadita, ¿no? Es una jugadita. Dígame, senador. Juan Pablo, pero si es que cuando él muestra el oficio del por qué levanta la sesión, una de las razones que coloca es esa. No es que la levanto porque los dos senadores estaban discutiendo y no hay razón. Ahora, Juan Pablo, cuando vaya a entrevistar al presidente del Senado, por favor déjele claro que el Partido Conservador y otros congresistas apelaron y la ley quinta permite que se apele la levantada de la sesión. Se tiene que poner a consideración y él pasó por encima de eso cometiendo un vicio y quedó por escrito en la mesa directiva. Entonces, que lo sepa. Ya lo estamos consultando ya estamos al en eso. presidente. Gracias, senador J. Hernández. Una buena tarde para usted. Gracias. A ustedes, un abrazo.